¿Qué le sucede realmente al alma durante los 40 días posteriores a la muerte? Esta es una de esas preguntas que nadie puede ignorar, pues toca precisamente el punto donde se unen la fe, el misterio y el destino. Y quizás nunca te hayas parado a pensarlo profundamente. Pero según el Padre Pío, existe un camino espiritual que casi nadie conoce, lleno de sorprendentes revelaciones sobre el viaje del alma, sobre el peso de las oraciones, sobre objetos que traen bendiciones e incluso sobre simples hábitos que practicas hoy y que resuenan en el mundo espiritual de maneras que ni siquiera puedes imaginar. ¿Lo has experimentado alguna vez? ¿Has sentido alguna vez esa sensación de que hay algo más allá de lo que los ojos pueden ver? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte de verdad. Imagine por un momento que estos 40 días no son solo un número simbólico, sino un verdadero período espiritual, donde el alma recorre caminos que revelan la esencia misma de la vida vivida. El Padre Pío, conocido por sus experiencias místicas y las revelaciones sobrenaturales que recibió, describió este período como un tiempo decisivo. Dijo que hay señales espirituales que se manifiestan silenciosamente, pero con intensidad, y que solo algunas personas están preparadas para percibirlas. Y cuando comprendes esto, incluso los detalles más pequeños, como un rosario que guardas junto a tu cama, una oración que rezas antes de dormir, o incluso el ambiente de tu hogar, adquieren un significado completamente diferente. Algunos creen que todo termina después de la muerte, pero el Padre Pío afirmó que estos 40 días están marcados por momentos específicos, visitas espirituales, reflexiones profundas sobre la propia historia y una conexión mucho más fuerte con lo vivido y lo que la persona ha dejado atrás. Y cuando hablamos de esto, no nos referimos a teorías superficiales, sino a experiencias místicas relatadas por uno de los mayores intercesores de la Iglesia Católica. ¿Te identificas con esto? ¿Te has parado a pensar alguna vez en el impacto que tus acciones de hoy tienen en tu destino eterno? Mientras escuchas, quizás un recuerdo aflore en tu corazón, un ser querido fallecido, algo que sentiste pero no pudiste explicar, un escalofrío repentino, un sueño, un recuerdo persistente. Todo esto puede tener mucho más significado del que parece. El Padre Pío decía que el alma, en los primeros días tras el fallecimiento, permanece muy unida a los lugares que marcaron su vida, y es en ese momento que la oración sincera marca la diferencia. ¿Te ha pasado alguna vez que sentiste una presencia dulce mientras rezabas? ¿No es extraño que esto ocurra precisamente cuando piensas en alguien a quien amas? Y aún hay más. Algunas de estas revelaciones involucran objetos que portan bendiciones, como crucifijos, escapularios y rosarios, pero también advertencias sobre objetos que pueden transmitir energías espirituales contrarias a la paz. Hay entornos que elevan el alma y hay entornos que la atan. Hay oraciones que iluminan y hay hábitos que oscurecen silenciosamente el camino espiritual. Y todo esto está profundamente conectado con la experiencia de esos 40 días después de la muerte. El Padre Pío decía que nada en el mundo espiritual es casual y que cada gesto puede resonar poderosamente. Quizás nunca hayas visto tu rutina desde esta perspectiva. Quizás nunca hayas pensado en el impacto que puede tener una oración sincera. Quizás nunca hayas imaginado que lo que guardas en tu habitación, en tu sala o incluso en tu bolsillo podría, de alguna manera, influir en tu vida espiritual e incluso en tu descanso eterno. Lo que descubrirás a partir de ahora no es solo información, es preparación espiritual.
es comprensión, es luz para el camino, y esto es solo el comienzo, porque cuando comprendas lo que realmente le sucede al alma en estos 40 días, todo en tu interior cobrará sentido de una manera diferente. Ahora, permítanme llevarlos a la siguiente parte, donde comprenderán cómo el Padre Pío describió esta intensa conexión entre la vida, el alma y el destino eterno. Quédense conmigo. Esta revelación continúa. Y al dejar que estas ideas se asienten en ti, quizá ya te hayas dado cuenta de que este tema toca algo profundo, algo que toca nuestra fe, nuestra memoria e incluso nuestro silencio interior. Y, mira, si este tema te conmueve, si alguna parte de esta reflexión te conmovió de una manera especial, deja un comentario aquí sobre lo que sentiste, lo que crees o incluso una experiencia que hayas vivido. A veces, una simple frase tuya puede ayudar a alguien que está pasando por un momento difícil. Puede consolar a alguien que ha perdido a un ser querido recientemente. Puede fortalecer una fe que estaba a punto de desvanecerse. Aquí, cada comentario forma parte de esta comunidad que crece junta, aprende junta y se apoya espiritualmente. Y ya que hablamos de viajes espirituales, dale a me. Gusta también. Parece algo insignificante, casi insignificante, pero ayuda a que este contenido llegue a otras personas que podrían necesitar precisamente este mensaje hoy. El me gusta hace que YouTube entienda que este tema es relevante, que esta conversación debe continuar, que este mensaje de fe e iluminación merece difundirse. Es como una oración silenciosa. Nadie la ve, pero marca la diferencia. Y si sientes que este tipo de contenido te llega, si te llega al corazón, si te ayuda a ver más allá de lo común, aprovecha y suscríbete al canal. Tu suscripción no es solo un número, es una señal de que quieres profundizar, de que quieres seguir recibiendo reflexiones que fortalecen la fe, brindan comprensión e iluminan el alma. Y al suscribirte, también formas parte de algo más grande, porque es esta unión la que mantiene vivo el mensaje, la que da fuerza para que nuevos videos, nuevas revelaciones y nuevas reflexiones te lleguen a ti y a otros que quizás ni siquiera sepan que necesitan escuchar esto. Tu participación aquí es lo que hace que este espacio exista. Cada comentario, cada me gusta y cada suscripción construyen este puente entre la espiritualidad, el conocimiento y la aceptación. Y este intercambio, esta presencia, esta conexión, todo esto importa más de lo que imaginas. Ahora, respiren, porque lo que sigue profundiza aún más en el camino espiritual que describió el Padre Pío. Avancemos juntos para comprender la primera etapa de este viaje del alma. Un pasaje que revela más de lo que los ojos pueden ver y que abre el camino a una comprensión aún más profunda del mundo espiritual. Acompáñenme, porque este descubrimiento apenas comienza. El Padre Pío siempre fue una figura que trascendió lo ordinario. Para muchos no fue solo un sacerdote, sino un testimonio viviente de cómo el mundo espiritual influye en nuestra vida cotidiana de maneras silenciosas y poderosas. Y cuando hablamos de experiencias como las que vivió, hablamos de alguien que caminó entre dos mundos, el terrenal y el invisible. Veía más allá, sentía más allá, comprendía más allá. Su mirada trascendía lo que nuestros ojos pueden percibir, y esta sensibilidad hizo posibles muchas de las revelaciones que compartió sobre el alma, la muerte y el viaje que se emprende en el reino espiritual tras el último aliento. Existen relatos de que el Padre Pío recibía visitas de almas que buscaban ayuda, guía o simplemente una oración para aliviar sus cargas. Estas experiencias no
Eran metáforas ni historias inventadas para impresionar. Eran experiencias que describía con naturalidad y precisión, como si hablara de algo tan real como el aire que respira. Y esto siempre intrigó a quienes vivieron con él, porque había una verdad oculta en estas narraciones, un profundo impacto que hacía que cualquiera repensara su vida, sus decisiones e incluso su mentalidad espiritual. Muchos relatos cuentan que, en ciertos momentos, el Padre Pío parecía oír voces o percibir presencias que nadie más podía percibir. A veces interrumpía una conversación, permanecía en silencio unos segundos y luego la reanudaba, como si estuviera lidiando con dos diálogos a la vez, uno aquí, otro en el mundo espiritual. Para quienes observaban desde fuera, esto parecía extraño. Para él simplemente formaba parte de su misión. Decía que estas almas se acercaban buscando luz, buscando comprensión, buscando a alguien que intercediera en medio de este delicado viaje que tiene lugar después de la muerte. Y no era raro que describiera detalles que nadie le había contado, situaciones que solo la propia persona fallecida podía conocer. Esto hizo que muchos comprendieran que se enfrentaban a algo mucho más grande que la simple intuición. Lo más impresionante es que el Padre Pío nunca consideró estas revelaciones como algo extraordinario. Al contrario, las describió con humildad, consciente de la responsabilidad que cargaba. Sabía que el viaje del alma entre este mundo y el otro implica profundas capas de conciencia, recuerdos e incluso vínculos emocionales que perduran incluso cuando el cuerpo ya no está presente. Para él, la muerte nunca fue un fin, sino una transformación, un movimiento espiritual que da continuidad a lo que la persona fue, vivió y cultivó interiormente, y por eso sus experiencias no pueden verse simplemente como fenómenos místicos. Son también un reflejo de nuestras propias vidas. Al observar cómo relataba estas visitas, es inevitable pensar en las decisiones que tomamos a diario, en el impacto de nuestros hábitos, en lo que guardamos en el corazón y en las verdades silenciosas que nos acompañan. Muchas de las almas que aparecieron pidieron ayuda precisamente por decisiones que habían tomado en la vida, situaciones sin resolver, cargas que habían cargado durante años, arrepentimientos que aún resonaban. Y el Padre Pío dijo que, en esos momentos, lo que más alivio les trajo fue la intercesión sincera y la luz que brota de la fe genuina. Al mismo tiempo, también hubo visitas de almas que vinieron simplemente a dar gracias. Personas que habían sido ayudadas por él en vida y que regresaron en espíritu para demostrar que estaban en paz, que habían encontrado descanso, que su viaje finalmente había alcanzado un punto de equilibrio. Estos relatos demuestran que el mundo espiritual no es un escenario distante ni desconectado de nuestra realidad. Al contrario, interactúa con nosotros continuamente, aunque no siempre nos demos cuenta. Cuando el Padre Pío hablaba de estas experiencias, había una luz diferente en su expresión, algo entre reverencia y responsabilidad. No intentaba convencer a nadie, simplemente compartía lo que experimentaba con naturalidad. Y eso, en sí mismo, ya inspiraba respeto y curiosidad. Porque cuando alguien habla de misterios tan profundos, sin exageraciones, sin dramatismo, solo con serenidad, se siente que hay verdad en ello. Esta comprensión más amplia nos lleva a ver la muerte y la vida desde una perspectiva diferente. Y continúa la explicación al comprender que, para él, el alma era como una llama, que nunca se apaga, solo pasa por etapas. Sacerdotes, místicos y eruditos siempre han comentado que Pío X tenía una aguda percepción
de esta transición espiritual y sabía identificar cuando un alma buscaba consuelo, cuando pedía misericordia o cuando simplemente deseaba guía. Trataba cada encuentro con profundo respeto, como si estuviera ante una historia completa condensada en esa presencia silenciosa. Y esto nos hace reflexionar sobre cómo cada vida lleva consigo sus propias capas, sus propios dolores y sus propias esperanzas. En última instancia, estas revelaciones sirvieron no solo para describir el más allá, sino para transformar a quienes aún viven. Porque cuando comprendes que hay una continuidad, que hay un proceso, que hay un viaje que se extiende más allá del último aliento, algo en tu interior cambia. Tu mentalidad comienza a adaptarse a esta mayor comprensión, como si finalmente te dieras cuenta de que cada decisión que tomas, incluso las más sutiles, tiene un eco. Y este eco cruza dimensiones que no vemos, pero que forman parte de la misma realidad espiritual que el Padre Pío pudo percibir con claridad. Si esta parte de la historia te afectó de alguna manera, escribe la palabra "entiendo" en los comentarios. Según muchos relatos espirituales, incluyendo testimonios antiguos, experiencias místicas e incluso descripciones de santos, los 3 primeros días después de la muerte son un período en el que el alma permanece muy cerca de sus seres queridos. Es como si un hilo delicado, casi invisible, aún la conectara con los lugares que marcaron su historia y con las personas que formaron parte de su vida. Y cuando piensas en esto, cuando imaginas a alguien a quien amaste caminando en silencio por las mismas habitaciones donde hablaron, rieron o incluso sufrieron juntos, algo se conmueve en tu interior. Hay una profundidad en esta idea que no se puede ignorar. Hay un impacto emocional, pero también una verdad oculta, porque esta cercanía inicial revela más sobre el amor que sobre la muerte misma. El Padre Pío habló de esta etapa con una sensibilidad impresionante, como quien comprende lo que sucede en el trasfondo espiritual sin necesidad de verlo con sus propios ojos. Dijo que el alma, al inicio del camino, observa con claridad lo que a menudo ignoraba mientras vivía. Ve gestos, sentimientos, intenciones. Ve el amor que permanece. Ve el arrepentimiento, el cariño, los detalles que antes pasaban desapercibidos. Y esto explica por qué tantas personas dicen sentir una presencia dulce poco después de perder a un ser querido. Una sensación que no asusta, sino que reconforta. Un toque silencioso que parece decir: sigo aquí. El ambiente del hogar durante esos primeros días se convierte casi en una extensión del alma misma. Los lugares donde la persona pasó la mayor parte del tiempo se convierten en puntos de tránsito espiritual. El dormitorio donde durmió, la sala donde conversó, la mesa donde comió, todo parece albergar ecos de la vida vivida. Y estos ecos, de alguna manera, ayudan al alma a comprender el fin de la existencia física y el comienzo del viaje espiritual. Continúe la explicación con normalidad, señalando que la atmósfera del hogar influye en este proceso, pues los entornos llenos de conflicto, resentimiento, discusiones constantes u objetos que cultivan energías negativas pueden volverse lugares pesados y confusos, mientras que los hogares donde hay oración, paz, perdón y reconciliación tienden a transmitir más serenidad y claridad. El Padre Pío dijo que la oración tiene un poder impresionante precisamente en esos primeros días. Explicó que cuando alguien reza por un alma que acaba de partir, la oración actúa como una luz, como un soplo de bienvenida, como un abrazo espiritual capaz de calmar las angustias. Por eso, en tantas culturas y tradiciones, los primeros días tras la partida se
caracterizan por momentos de silencio, velas encendidas, oraciones, salmos, rosarios y súplicas. Todo esto crea un ambiente espiritual que facilita el paso y ayuda al alma a comprender lo que está sucediendo. No es que la oración aprisione el alma, es que la calma, la ilumina, la fortalece y la prepara. Y hay algo aún más profundo en este proceso. En esos primeros días es como si el alma sintiera intensamente todo lo que quedaba en el corazón. Si hubo amor, lo siente. Si hubo gratitud, percibe. Si hubo verdadero arrepentimiento, lo reconoce. Y cuando pensamos desde esta perspectiva, entendemos por qué tantas tradiciones hablan de la importancia de resolver los conflictos en vida, de perdonar, de amar más, de callarnos menos. Porque aquello a lo que nos aferramos no desaparece, nos acompaña, no como castigo, sino como conciencia. Y la conciencia en el mundo espiritual tiene un peso mucho mayor del que imaginamos. Algo que el Padre Pío siempre enfatizó es que el alma no se pierde durante esos primeros 3 días. No es un periodo de absoluta confusión, sino de reconocimiento. Percibe quién sufre por ella, quién reza, quién envía amor, quién ofrece luz. Y esto conecta profundamente con la mentalidad espiritual que enseñó. La idea de que el amor no se detiene cuando el cuerpo descansa. El amor permanece activo, vivo, presente. Dijo que este es el momento en que el alma siente con más fuerza el amor que dejamos atrás, y eso es demasiado hermoso para ignorarlo. Es como si Dios le diera al alma una última oportunidad para sentir, comprender y despedirse con gratitud. Por otro lado, los entornos excesivamente pesados pueden dificultar esta percepción. Los lugares donde hay disputas, gritos, resentimientos acumulados, objetos cargados de energía negativa o incluso hábitos dañinos crean una especie de niebla espiritual que puede interferir con la conciencia del alma. Por ello, muchas tradiciones recomiendan purificar la casa después de partir, abrir las ventanas, encender velas, rezar oraciones sencillas y poner música relajante. No se trata de superstición, sino de armonía. Los entornos armoniosos ayudan tanto a los seres vivos como al alma en transición. Y esta armonía es un gesto de amor silencioso, pero poderoso. El viaje espiritual durante estos primeros 3 días también trae consigo una importante revelación. La vida deja huellas más profundas de lo que imaginamos. Las conversaciones que tuvimos, los gestos que hicimos, las decisiones que tomamos, los vínculos que creamos. Todo esto conforma la memoria del alma. Y al mirarlo desde esta perspectiva, te das cuenta de que nada es demasiado pequeño, nada es irrelevante. Cada decisión tiene un eco, cada actitud construye un capítulo, cada palabra dicha y o no dicha tiene un impacto real. Esta conciencia transforma nuestra perspectiva del tiempo, las relaciones e incluso nuestras prioridades. Es imposible pensar en estos primeros 3 días sin reflexionar sobre cómo vivimos hoy, sobre cómo tratamos a quienes amamos, sobre lo que dejamos guardado en el alma de los demás, sobre lo que construimos en silencio, sin darnos cuenta. Y al combinar todo eso, la presencia del alma, el poder de las oraciones, el impacto de los entornos, el eco de las decisiones, la sensibilidad de los vínculos, la visión del más allá se vuelve menos aterradora y más humana, más espiritual, más cercana. Porque en esencia, no se trata solo de morir, sino de vivir con más propósito, más conciencia y más verdad. Si esta comprensión ha despertado algo poderoso en ti, escribe la palabra presencia en los comentarios. Del 4º al 9º día, según muchos relatos espirituales y también según lo que el Padre Pío describió con impresionante claridad,
el alma entra en una etapa mucho más introspectiva de su viaje. Si en los primeros días permanece cerca de la familia, sintiendo la fuerza del amor y reconociendo la despedida, ahora comienza a revisitar los lugares significativos de su propia historia, como si experimentara una especie de reinterpretación emocional de toda su vida. Esta parte del viaje no es punitiva ni confusa, es profunda. Es como si el alma recorriera escenarios que albergan fragmentos de lo que fuimos, lo que sentimos y lo que dejamos en el mundo. Y esta revisita no es meramente visual, es emocional, espiritual y llena de significado. Imaginen por un momento un alma que regresa a la casa donde creció, entrando en la vieja habitación donde soñó con el futuro, donde lloró sus derrotas y guardó secretos. O regresando al lugar donde conoció a alguien importante, donde tomó decisiones que cambiaron por completo el curso de su propia trayectoria. Todo esto regresa no como una película inconexa, sino como una experiencia viva, llena de sensaciones, recuerdos y revelaciones que a menudo solo cobran sentido en este estado de plena conciencia espiritual. Es en este proceso que el alma percibe la verdad oculta tras muchas decisiones, los gestos que fueron más grandes de lo que parecían y los que fueron más pequeños de lo que deberían haber sido, las oportunidades de amor que se abrazaron y las que se dejaron escapar. El Padre Pío explicó que, en esta etapa, el alma revisita no solo los espacios físicos, sino también los interiores, como si cada lugar estuviera conectado a una especie de huella espiritual. Dijo que cuando el alma regresa a estos entornos, no lo hace sola. Lleva consigo una comprensión más amplia, una mentalidad diferente, como quien finalmente ve tras bambalinas su propio camino. Y continúa con normalidad la explicación, comprendiendo que esto no ocurre para causar dolor, sino para generar transformación. El alma no regresa para sufrir, sino para comprender. No regresa para condenarse, sino para iluminarse. Es como si cada recuerdo encontrara su lugar correcto, sin exageración ni negación, en una honestidad que solo la vida espiritual es capaz de ofrecer. Y es en esta etapa que los objetos simbólicos adquieren especial importancia. El Padre Pío siempre enfatizó que ciertos objetos tienen no solo valor emocional, sino también espiritual. Un crucifijo que guardaste en tu habitación durante años, el rosario que acompañó tus noches más difíciles, una imagen que siempre trajo paz a tu corazón. Todo esto se convierte en portales de serenidad para el alma, no porque estos objetos sean mágicos, sino porque fueron testigos silenciosos de momentos que marcaron tu relación con Dios, con la fe y contigo mismo. Un rosario sostenido con sinceridad, por ejemplo, contiene más que simples cuentas. Contiene intenciones, lágrimas, peticiones y agradecimientos. Y cuando el alma retoma estos objetos, también retoma la energía espiritual que se construyó allí. Por otro lado, los objetos guardados sin conciencia espiritual, símbolos negativos, objetos vinculados a prácticas confusas o cosas guardadas solo por apego, pueden generar sentimientos de pesadez o incomodidad. No porque el objeto en sí sea malo, sino porque lo que representaba puede no haber sido bueno para el viaje interior de la persona. Por eso, a lo largo de la vida, tantos místicos y eruditos recomiendan mantener cerca lo que trae paz y distanciarse de lo que perturba. Y el Padre Pío fue firme en esto. Lo que guardas hoy puede ser tu recuerdo en el mundo espiritual, no en el sentido material, sino en el espiritual. Los objetos son como anclas para el alma. Algunos ayudan a elevar, otros atan. Durante esta revisión entre el cuarto y el
Noveno día. El alma también recorre entornos que marcaron momentos decisivos en su vida. Una iglesia donde encontró consuelo, un hospital donde enfrentó el dolor, un hogar donde recibió amor, un lugar donde cometió un error o donde perdonó. Todo esto adquiere una nueva perspectiva, porque ahora el alma ve no solo lo sucedido, sino el verdadero impacto de cada situación. Muchas personas pasan toda su vida intentando comprender por qué sucedieron ciertas cosas, pero el alma, en este estado, comprende con claridad. Es como si cada pieza del rompecabezas finalmente encajara, y esta comprensión trae algo liberador. Ya no hay máscaras, justificaciones ni ilusiones. Lo que queda es la esencia. Es lo que realmente fuimos, lejos de las apariencias. Esta sinceridad espiritual es intensa, pero también profundamente sanadora. El alma comprende que algunas decisiones, incluso las pequeñas, tuvieron un valor enorme. Comprende que actitudes que parecían grandiosas pueden haber sido vacías. Comprende que simples palabras dichas en el momento oportuno tuvieron mayor impacto que discursos enteros. Es un proceso que revela la verdadera dimensión de la vida humana. También hay una presencia constante de misericordia durante este periodo. El Padre Pío decía que Dios permite al alma ver su historia con amor, no con dureza. No es un tribunal, sino una acogida, una comprensión, una oportunidad para verse a uno mismo sin miedo. Y esto implica tanto aciertos como errores, porque todos conforman el camino. Al comprender este movimiento, se comprende por qué tantas tradiciones espirituales insisten en la importancia de cuidar lo que dejamos atrás. Los vínculos, las emociones, los gestos, los objetos, los entornos, las huellas. Esta parte del viaje no concluye nada, simplemente profundiza en lo que comenzó en los primeros días. Y a medida que el alma revisita su propia historia, algo nuevo comienza a formarse en ella, una claridad, una conciencia expandida, casi como una preparación para la siguiente etapa, donde todo cobra aún más significado. Hay un propósito en cada detalle, una dirección en cada recuerdo, una luz en cada comprensión que surge. Si esta reflexión despertó en ti alguna idea importante, escribe la palabra memoria en los comentarios. El Padre Pío siempre fue firme al hablar del poder de la oración, especialmente cuando se trata de las almas que ya han comenzado su camino espiritual después de la muerte. Para él, no era solo un acto de devoción, ni un gesto simbólico. Era un impacto real, directo y profundo, casi como si cada oración enviada desde aquí iluminara una parte del camino que el alma necesita recorrer. Decía que la oración por las almas no es un ritual vacío, sino una forma de amor activo. Un amor que trasciende dimensiones. Un amor que llega donde las palabras no pueden, pero donde la intención llega con absoluta precisión. Y esto cambia por completo nuestra visión de la muerte, porque revela que, incluso después de la partida, todavía hay algo que podemos hacer por nuestros seres queridos. Mucha gente cree que basta con decir Dios esté contigo o encender una vela. Pero el Padre Pío insistió en que hay una gran diferencia entre una oración superficial y una que nace del corazón. Explicó que la oración profunda tiene peso, consistencia espiritual e intención real. Es como si llevara una energía capaz de elevar, guiar e incluso aliviar el alma que se purifica. Sin embargo, la oración hecha sin presencia, sin entrega, sin verdadera intención, se esparce como una palabra suelta. No hace daño, por supuesto, pero tampoco genera el impacto que podría. Lo dijo no como una crítica, sino como una invitación. Orar es más que repetir, es sentir.
Y cuando consideramos la purificación mencionada en tantas tradiciones espirituales, esta diferencia se hace evidente. El alma, en los días posteriores a la muerte, atraviesa una etapa extremadamente sensible, llena de conciencia, revelaciones y una comprensión más amplia. Lo que antes era confuso ahora se revela con claridad. Lo que antes se ignoraba se hace visible. En este estado, la luz que emanan las oraciones se percibe intensamente, casi como un bálsamo espiritual que envuelve, reconforta y guía. El Padre Pío decía que el alma reconoce inmediatamente cuando alguien reza por ella, porque la verdadera oración tiene la capacidad de alcanzarla donde quiera que esté. También enfatizó que existen diferentes formas de oración, cada una con su propio valor y fuerza. La misa, por ejemplo, era considerada por él como la forma más poderosa de intercesión, no solo por la liturgia en sí, sino porque une el cielo y la tierra de una manera completamente única. Cuando alguien ofrece una misa por un alma, no solo la recuerda, coloca su nombre en el altar dentro de un gigantesco misterio espiritual que sobrepasa cualquier comprensión humana. Es como si el alma fuera envuelta por una ola de luz y misericordia que la fortalece en ese preciso instante. Esta visión del Padre Pío hizo que muchas personas comprendieran que la misa no es un gesto distante, sino un puente de amor creado con profundidad. El rosario, a su vez, era para él un arma espiritual precisa, no en el sentido de combate, sino en el de guía. Cada Ave María, cada meditación sobre los misterios, cada repetición hecha con fe, se convierte en un hilo de luz que llega directamente al corazón del alma por la que se reza. El Padre Pío repetía constantemente que el rosario salva, sana, consuela y abre caminos porque es una oración que recorre las capas espirituales con dulzura y al mismo tiempo con fuerza. Llamó al rosario la cadena que une la tierra con el cielo. Y en esta imagen es fácil comprender por qué esta práctica tiene tanta importancia para ayudar a las almas. Pero también valoraba enormemente las oraciones espontáneas, aquellas que brotan de dentro, sin formas adornadas, sin una estructura rígida. Decía que estas oraciones transmiten la verdad íntima de quien las reza. Son como confesiones emotivas, declaraciones sinceras, palabras que no necesitan ser perfectas para ser poderosas. Cuando alguien cierra los ojos un instante y dice, Señor, cuídalo, llega al alma con una fuerza indescriptible porque sale directamente del corazón. El Padre Pío enfatizó que Dios se fija más en la intención que en la forma, más en la entrega que en el estilo, más en el amor que en la elocuencia. Y continúe con la explicación con normalidad, dándose cuenta de cómo esta comprensión transforma nuestra forma de ver el duelo, la añoranza e incluso la responsabilidad que tenemos los unos por los otros. Porque cuando comprendes que tus palabras, tu fe y tu intención siguen llegando a alguien incluso después de la muerte, la idea misma de la despedida cambia. Ya no es una ruptura total, sino un cambio en la forma del vínculo, un vínculo que se transforma, pero no desaparece. Esta comprensión brinda consuelo, pero también conciencia. Nos recuerda que nuestro viaje no termina en el momento de nuestra partida, continúa, y quienes se quedan pueden contribuir a que esta continuación sea más ligera, más brillante y más pacífica. Esto también revela una verdad oculta sobre nosotros mismos. La oración no solo ayuda a quienes se han ido, sino que transforma a quienes se quedan. Refina la mentalidad, expande la compasión, fortalece la fe y reorganiza las prioridades. Es una forma de amor que trasciende el tiempo. Y cuando ves la oración desde esta perspectiva, te das
Cuenta de que nunca se desperdicia, nunca. Cada oración encuentra su destino. Algunas ayudan, otras sanan, otras fortalecen, pero todas dejan huella. Y así, al comprender el verdadero impacto de la oración, uno empieza a comprender que existe una conexión entre este mundo y el otro mucho mayor de lo que imaginábamos. Una conexión activa, viva, en constante movimiento. Una conexión que el Padre Pío vio con claridad, mientras que nosotros, a menudo, solo la intuíamos. Y esta percepción nos abre el camino para comprender la siguiente etapa de este viaje espiritual, donde todo se profundiza aún más y donde el alma experimenta procesos que revelan su esencia con mayor intensidad. Si esta parte del mensaje arrojó luz sobre tu comprensión, escribe la palabra interceder en los comentarios. El Padre Pío siempre explicaba que, tras los primeros días de despedida y reconocimiento, el alma continúa su viaje, recorriendo lugares que marcaron su historia, y estos entornos tienen una carga espiritual mayor de la que imaginamos. No son meros entornos físicos, sino espacios imbuidos de emociones, decisiones, energías y recuerdos que se han convertido en parte de la identidad misma de la persona. Y cuando el alma regresa a estos lugares, no lo hace como quien revisita una vieja fotografía. Siente, percibe, comprende. Cada entorno se convierte en una extensión de la conciencia, revelando aspectos de la vida que quizá nunca se hayan comprendido plenamente mientras la persona vivía. El Padre Pío dijo que algunos lugares pueden tener mayor peso espiritual, y cuando escuchamos esto por primera vez, tendemos a pensar solo en lugares dramáticos o marcados por eventos extremos. Pero el significado es mucho más profundo. Los lugares donde se ha cometido un pecado, por ejemplo, no son solo espacios donde una persona cometió un error, sino lugares donde algo en su interior se desvió de su verdadera identidad. Una decisión irreflexiva, un comportamiento reiterado, una situación alimentada por el orgullo, el miedo o los impulsos. El alma, al regresar a estos entornos, percibe claramente el impacto de estas decisiones, no con condenación, sino con una lucidez que duele y libera a la vez. De igual manera, los lugares donde existió dolor, hospitales, habitaciones silenciosas, espacios donde la persona lloró, sufrió, sintió abandono, enfermedad o pérdida, adquieren otra dimensión en esta etapa del viaje. El alma ya no siente el dolor físico, pero comprende el peso emocional que llevaba allí. Se ve pequeña, frágil, luchando, esforzándose, y esta profunda comprensión trae una especie de sanación silenciosa, como si lo que antes dolía sin explicación finalmente encontrara significado. Estos lugares se convierten en portales de revelación, mostrando la verdad oculta tras muchos momentos que en la vida terrenal parecían injustos o incomprensibles, pero también ocurre lo contrario. El alma visita entornos sagrados con mucha mayor sensibilidad, iglesias donde rezaba, capillas donde buscaba el silencio, rincones de la casa donde conversaba con Dios, lugares donde hacía promesas, daba gracias o simplemente encontraba paz sin darse cuenta de que ese momento marcaría algo eterno. Estos espacios irradian serenidad, como si fueran refugios espirituales que acompañaban a la persona, incluso cuando no lo sabía. El Padre Pío decía que el alma reconoce estos entornos como el corazón reconoce un antiguo amor, sin esfuerzo, sin explicaciones, solo con la verdad. Y continúa con normalidad con la explicación, entendiendo que estos lugares funcionan como puntos de luz en el camino espiritual, fortaleciendo el alma y ayudándola a atravesar el proceso de purificación con más claridad, apoyo y esperanza.
Lo que hace que esta etapa sea tan delicada es que no todos los entornos resuenan de la misma manera. Algunos incluso pueden retrasar el descanso del alma. Y esto no significa que esté atrapada, sino que ciertos recuerdos o energías exigen más conciencia, más comprensión, más luz. Imaginen, por ejemplo, un lugar donde hubo constantes discusiones, conflictos familiares, resentimientos guardados durante años. El alma siente este peso con claridad. No porque Dios quiera castigarla, sino porque era parte de lo que aún necesita comprender. Es como revisitar un capítulo de la vida que nunca se cerró del todo, y este regreso no es un castigo, es una revelación. Al mismo tiempo, los lugares de amor se convierten en anclas, un jardín donde uno disfrutaba sentarse, una cocina donde reía con un ser querido, un coche donde conversaba de sueños, un rincón donde lloraba y recibía abrazos. Estos entornos, llenos de afecto, transforman el viaje del alma en algo más ligero, más humano, más cercano. El Padre Pío solía decir que el amor deja huellas tan profundas que resuenan en la eternidad. Y cuando el alma regresa a estos lugares, es como si pudiera redescubrir fragmentos puros de su propia esencia, recuerdos que elevan, fortalecen e impulsan. También influyen los objetos presentes en estos entornos. Un crucifijo sobre la cama, una Biblia que la persona abrió incluso sin comprenderlo todo, la imagen de un santo, una vela encendida en días difíciles, una foto que siempre transmitió paz. Todo esto crea una atmósfera espiritual que perdura. Estos detalles, a menudo ignorados por quienes los viven, se convierten en faros para el alma. Le recuerdan a la persona lo que buscaba, lo que deseaba ser, lo que casi logró o lo que finalmente comprendió. Son pequeñas señales de fe esparcidas por el mundo físico, pero que tienen poder en el ámbito espiritual. Por otro lado, los entornos espiritualmente desorganizados, repletos de objetos que cargan con energía pesada, sentimientos no resueltos, sombras emocionales y hábitos destructivos, exigen una mirada más profunda del alma. Ve desde afuera lo que antes vivía en su interior. Percibe patrones que no percibía. Reconoce caminos que podría haber cambiado. Siente el verdadero impacto de las decisiones que tomó en ese espacio. Es como si cada lugar fuera un maestro silencioso que revela verdades ocultas tras la rutina. Y esta percepción no sirve para oprimir el alma, sino para liberarla. Porque al reconocer la realidad de estos entornos, se puede comprender lo que aún necesita ser iluminado. Podríamos decir que es una etapa de transformación interior, pero es más que eso. Es un reencuentro con la propia historia. Un reconocimiento sincero de los escenarios que moldearon la persona en la que nos hemos convertido. Lugares donde hubo una caída, pero también lugares donde hubo superación. Lugares que dolieron, pero también lugares que sanaron. Lugares que confundieron, pero también lugares que trajeron paz. Comprender cómo estos entornos influyen en el camino espiritual es como abrir una ventana a nuestro interior. Nos hace reflexionar sobre lo que estamos construyendo ahora, las huellas que dejamos, la memoria espiritual que estamos creando, porque los lugares que nos rodean no son solo espacios, sino capítulos vivos de nuestras vidas. Son entornos donde dejamos fragmentos de nuestra alma sin darnos cuenta. Y esta comprensión abre el camino para la siguiente etapa del viaje, donde el alma entra en un punto aún más profundo, en un proceso que exige claridad, humildad y una luz que solo Dios puede proporcionar. Si esta parte de la reflexión te tocó de manera especial, escribe la palabra lugares en los comentarios. Cuando el alma alcanza el período completo de 40
Días entra en una etapa que muchos místicos, entre ellos el Padre Pío, describen como la fase más profunda del viaje espiritual, el momento en que todo lo vivido comienza a alinearse con la verdad absoluta. Es como si toda la trayectoria de la persona se restituyera en una balanza invisible, no como un castigo, sino como una revelación clara, sincera e irrefutable. Esta percepción es tan intensa que muchos llaman a este momento un juicio particular, no en el sentido de un tribunal humano, sino como un encuentro íntimo entre el alma y Dios, donde nada necesita explicación, porque todo simplemente se revela en pureza. Y esta claridad no asusta, sino que transforma. Es como si las máscaras cayeran, las defensas desaparecieran y solo permaneciera lo que siempre hemos sido en esencia. El Padre Pío dijo que este encuentro espiritual no implica acusaciones, señalamientos ni listas de errores. Es un momento de profunda conciencia, donde el alma ve el verdadero impacto de sus decisiones. No las grandes decisiones que todos ven, sino esas decisiones silenciosas, los pequeños gestos, las intenciones ocultas, los pensamientos reservados, las acciones tomadas sin que nadie nos viera. Es el momento en que todo lo que hicimos en secreto se aclara ante Dios, no con dureza, sino con verdad, y continúe con normalidad con la explicación, entendiendo que, ante esta verdad, el alma ve claramente las consecuencias espirituales de los hábitos que cultivó a lo largo de la vida, tanto los que la acercaron a la luz como los que la alejaron. Es interesante cómo el Padre Pío enfatizó que para Dios nada es demasiado pequeño cuando se trata del alma. Un acto de bondad aparentemente simple puede tener un inmenso peso espiritual. Una oración dicha con rapidez, pero con sinceridad, puede iluminar la eternidad misma. Una palabra dura pronunciada sin pensar puede dejar una huella mayor de la que imaginamos. Dijo que en este juicio interior, el alma no solo ve sus acciones, sino que también siente sus repercusiones en la vida de los demás. Percibe el impacto de sus actitudes, la sonrisa ofrecida en un día difícil, el perdón elegido incluso sin fuerzas, la paciencia ejercida cuando habría sido más fácil actuar impulsivamente. Y también percibe dónde podría haber amado más. Esta comprensión reaviva una conciencia que a menudo se pierde en medio de la rutina. Cuando aún estamos aquí, viviendo el día a día, es fácil pensar que los detalles no importan, que las pequeñas acciones se desvanecen con el tiempo. Pero el Padre Pío demostró que, de hecho, es exactamente lo contrario. Son los pequeños actos los que moldean el alma. Son los hábitos sencillos los que crean la estructura espiritual que la acompaña después de la muerte. Siempre decía que no es necesario hacer cosas extraordinarias para agradar a Dios. Es necesario hacer lo cotidiano con amor. Y cuando el alma alcanza este periodo de 40 días, esta verdad se vuelve innegable. En este punto del viaje, el alma también comprende las intenciones detrás de las acciones. No basta con haber hecho el bien. Lo que importa es el corazón que sostuvo ese gesto. No basta con haber evitado el mal. Lo que importa es la razón de esa decisión. El alma comienza a ver la vida como un conjunto de decisiones entrelazadas, revelando una mentalidad interna que no siempre fue visible para el mundo. Es como si viera el entretelón de su propia historia. ¿Dónde podría haber sido más compasiva? ¿Dónde podría haber practicado más humildad? ¿Dónde dejó que el orgullo hablara más fuerte? ¿Dónde dejó que el miedo paralizara el amor? Esta revisión no genera desesperación, sino conciencia. La conciencia necesaria para comprender el estado espiritual en el que se encuentra. El Padre Pío
dijo que Dios no exige perfección, exige entrega. Ante esta verdad, el alma comprende que las fallas humanas nunca han sido impedimentos absolutos, sino oportunidades de transformación que a menudo se han ignorado. Y también comprende que cada avance, por pequeño que parezca, tiene un valor enorme, un acto de humildad que nadie vio, una limitación reconocida en silencio, una decisión difícil tomada con sinceridad. Todo esto suele pesar más que las grandes acciones realizadas solo para complacer a los demás. En ese encuentro íntimo con la verdad, el alma finalmente comprende lo que realmente importa, y esto ilumina profundamente cada etapa del camino espiritual. Por eso, el Padre Pío advirtió sobre la necesidad de cultivar buenos hábitos a lo largo de la vida, no por miedo, sino por conciencia. Dijo que el alma lleva en sí la verdad de lo que ha elegido. Si eliges amar, llevas luz. Si eliges perdonar, llevas paz. Si eliges guardar rencor, llevas peso. Si eliges vivir una fachada, llevas vacío. Este período de reflexión espiritual no se trata de méritos humanos, sino de autenticidad, de quiénes éramos cuando nadie nos veía, de la verdad oculta que se revela ante Dios, no como condenación, sino como sanación. Y cuando comprendes esta profunda dinámica, te das cuenta de que la vida no es solo una colección de días, sino una construcción constante del alma. Cada hábito, cada palabra, cada actitud se convierte en un ladrillo que construye o debilita la eternidad misma. Por eso, esta etapa de 40 días no debe verse con miedo, sino con honestidad. Es la consecuencia natural de todo lo que elegimos ser. Es el momento en que el alma reconoce con lucidez y serenidad el camino recorrido y el camino al que se dirige. Esta toma de conciencia abre el camino a una comprensión aún mayor, conduciendo al alma a una profundidad espiritual que solo puede ser comprendida en este estado de completa transparencia, donde todo está ante ella con amor y claridad. Si esta parte te resonó, escribe la palabra y claridad en los comentarios. El Padre Pío siempre insistió en que nada dentro de una casa es verdaderamente neutral. No en un sentido mágico, sino espiritual. Afirmaba que todo lo que guardamos, llevamos o atesoramos en el corazón deja una huella invisible que acompaña al alma al repasar su propia historia. Por eso, cuando el alma pasa por los objetos que formaron parte de su vida, cada uno funciona como un espejo, reflejando no el valor material, sino el valor espiritual que ha conservado a lo largo de los años. Y este es un punto que trataba con enorme seriedad, porque entendía que los objetos pueden pesar a favor o en contra. Los crucifijos, por ejemplo, no son meros símbolos decorativos. Son recuerdos vivos de fe, fragmentos del camino espiritual que acompañó noches difíciles, oraciones silenciosas, lágrimas ocultas y momentos de verdadera entrega. Cuando el alma pasa ante un crucifijo que formó parte de su vida cotidiana, reconoce allí no un trozo de metal o madera, sino un punto de conexión con Dios. Reconoce intenciones, reconoce intentos, reconoce pequeños actos de amor que quizás nadie vio, pero que quedaron grabados en lo más profundo del ser. Lo mismo ocurre con los rosarios, escapularios, medallas e imágenes que se usaron con sinceridad, no por obligación. Estos objetos brillan en el camino espiritual porque fueron tocados por la fe, la esperanza, la búsqueda. Se convierten en linternas en la oscuridad, recordando al alma quién intentó ser, incluso cuando fracasó. El agua bendita, tan sencilla y a la vez tan profunda, también tiene su valor en este encuentro. El Padre Pío decía que una casa que conserva el agua bendita con respeto suele transmitir una
Atmósfera diferente, porque este gesto, por pequeño que sea, representa vigilancia espiritual, cuidado e intención. Es un hábito que puede parecer pequeño, pero revela una mentalidad volcada hacia la luz. Y todo esto pesa a favor del alma, no como mérito, sino como conexión. Son marcas espirituales que permanecen vivas incluso en el silencio. Pero también existe la otra cara. Y es aquí donde la verdad oculta se manifiesta con mayor fuerza. El Padre Pío advirtió firmemente sobre el peligro de los objetos ocultos, supersticiosos o vinculados a prácticas confusas, que a menudo se guardan en casa sin que la persona se dé cuenta de su impacto. Amuletos, símbolos de origen dudoso, objetos que transmiten historias de miedo, resentimiento o manipulación. Todo esto produce un peso que el alma siente al reflexionar sobre su vida. Y continúe con la explicación, reconociendo que este peso no proviene del objeto en sí, sino del significado espiritual que representaba, incluso sin intención. Consciente. El objeto se convierte en un indicador de decisiones internas, de creencias desalineadas, de momentos de fragilidad en los que la persona buscó protección en el lugar equivocado. El Padre Pío decía que algunas casas ensombrecen objetos que nadie imagina. A veces se trata de algo pequeño, guardado durante años, un regalo extraño que nunca tuvo sentido, un símbolo traído de un viaje sin saber qué representaba, un objeto heredado que ya ha sufrido tanto dolor que parece haber absorbido parte de él, y el alma, al revisitar estos elementos, siente la energía que se ha impregnado allí, no como condena, sino como claridad. El entorno revela lo que la persona no percibió en vida, cómo ciertas presencias pesaban, cómo ciertos objetos perturbaban la paz, cómo ciertas decisiones materiales apuntaban a una dirección espiritual confusa. Y también hay objetos que nos recuerdan errores, vicios, excesos y hábitos destructivos. No son objetos malos, sino recuerdos. Son símbolos de una fase que la persona quizá intentó ocultarse. Cuando el alma se encuentra ante ellos, el impacto emocional es intenso. Comprende cómo esos pequeños detalles influyeron en su trayectoria, cómo moldearon comportamientos, cómo obstaculizaron decisiones más profundas. No hay humillación en esta revelación, hay comprensión. Una comprensión que conlleva responsabilidad y al mismo tiempo compasión. Pero también ocurre algo precioso. El alma percibe que, incluso en estos entornos y entre estos objetos, hubo intentos de un nuevo comienzo, gestos de superación, pasos de transformación. A veces un rosario olvidado en un cajón basta para iluminar toda una etapa de la vida. A veces, una Biblia abierta solo unas pocas veces, pero con sinceridad, pesa más que años enteros de abandono espiritual. El Padre Pío enfatizó que Dios mira la intención oculta del corazón, y los objetos que albergaron momentos de verdad siempre se convierten en anclas de misericordia en esta etapa. Al reflexionar sobre ello, nos damos cuenta de que cada objeto que conservamos forma parte, de alguna manera, de nuestra historia espiritual. No importa si es grande o pequeño, hermoso o sencillo. Lo que importa es lo que representa, es la energía que portaba, es el significado que tenía para el corazón. Y esta comprensión nos lleva a mirar nuestro propio hogar de otra manera, como si fuera un mapa donde se han dejado partes del alma a lo largo del tiempo, esperando ser reconocidas. Este período del viaje revela algo que muchas personas nunca consideran. La conexión entre el mundo físico y el espiritual es mucho más íntima de lo que imaginamos. El alma recorre cada espacio, cada objeto, cada recuerdo, y comprende cómo todo esto ha influido en su mentalidad, sus decisiones y su carácter.
No hay acusación en este encuentro, hay revelación. Una revelación que allana el camino para la siguiente etapa, donde el alma finalmente comprende qué necesita ser sanado, iluminado y entregado. Si esta reflexión te resonó, escribe la palabra cu significado en los comentarios. El Padre Pío siempre decía que cuando el alma atraviesa esta profunda etapa del camino espiritual, comienza a comprender con absoluta claridad algo que muchas personas pasan toda su vida ignorando. Los hábitos cotidianos, esos que parecen demasiado pequeños para llamar la atención, son precisamente los que más influyen en el estado del alma después de la muerte. No son las grandes hazañas, los discursos impresionantes, las obras que todo el mundo ve. Es la bondad silenciosa, el perdón del que solo Dios fue testigo, la confesión sincera hecha sin público, los pequeños sacrificios que nadie conocía, pero que moldearon el corazón. Es como si la vida entera se revelara en los detalles y estos detalles adquirieran el valor de la eternidad. Cuando el alma retoma su propio camino, se da cuenta de cuánto la bondad cotidiana, esa que se practica casi sin pensar, tiene un impacto enorme en el equilibrio espiritual. Un gesto sencillo, como dedicar tiempo a escuchar a alguien, ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio, sonreír en un día difícil o tratar a alguien con paciencia, se convierte en un faro de luz. Estos gestos crean una atmósfera interior que acompaña a la persona, convirtiéndose en profundas marcas de carácter, evidencia de una mentalidad orientada al amor. El Padre Pío decía que Dios observa estas cosas con una delicadeza que los humanos rara vez percibimos. Lo que hacemos con amor, aunque el mundo no lo vea, construye algo permanente. Y cuando hablamos de perdón, esta revelación se hace aún más fuerte. El alma se da cuenta de lo poderoso que ha sido el perdón ofrecido, no solo sobre los demás, sino sobre sí misma. Es como si cada acto de perdón quitara un peso, desmantelara una cadena, abriera espacio para respirar. A lo largo de la vida, muchas personas piensan que perdonar significa aceptar el error de la otra persona, borrar el dolor o negar la injusticia. Pero espiritualmente, el perdón es un acto de liberación. Y continúe con la explicación dándose cuenta de que, para el alma, el perdón dado es luz y el perdón negado se convierte en sombra. No porque Dios castigue, sino porque aquello a lo que nos aferramos se convierte en parte de quienes somos. El resentimiento crea espinas invisibles, el perdón crea espacio para crecer. El alma ve esto con una claridad asombrosa. La confesión también aparece en esta etapa como una poderosa revelación. El Padre Pío enfatizó la importancia de la confesión sincera, aquella que nace de la verdad interior y no de la obligación. Muchos creen que la confesión solo sirve para purificar los pecados, pero el alma, al recordar su camino, comprende que la confesión no se trataba de culpa, sino de integridad. Era un encuentro con uno mismo, un momento de humildad que rompía máscaras y liberaba ataduras. La confesión traía luz a rincones olvidados, y esta luz se vuelve fundamental cuando el alma necesita comprender quién era realmente. Los momentos en que una persona se arrepintió de verdad brillan intensamente. Los momentos en que solo pronunció palabras vacías se disipan como polvo. Es una revelación sincera y transformadora. Y luego vienen los pequeños sacrificios, quizás la parte más curiosa de esta etapa. El Padre Pío decía que los sacrificios discretos, aquellos que nadie ve, son espiritualmente poderosos. La renuncia al orgullo, el silencio ante la provocación, la decisión de hacer lo correcto cuando sería más fácil ceder,
la decisión de anteponer el bien ajeno al propio placer. Todo esto pesa a favor del alma, no porque Dios exija sufrimiento, sino porque estos actos revelan quién era realmente la persona en su interior. El alma, al revivir estos momentos, siente una especie de alegría interior, como si descubriera tesoros ocultos en su propia historia. Son momentos que pasan desapercibidos durante la vida, pero que tienen un inmenso poder cuando se miran a través de los ojos de la eternidad. Y es en este punto del viaje que el alma finalmente comprende una de las frases más profundas atribuidas al Padre Pío. El cielo se construye con los detalles que vives sin darte cuenta. Y esta revelación es tan simple y tan poderosa que lo cambia todo. El alma comprende que los grandes momentos de su vida no fueron aquellos en los que brilló para los demás, sino aquellos en los que eligió el bien en silencio. El cielo no se construye con gestos heroicos aislados, sino con la constancia del corazón, con la búsqueda sincera de la verdad, con la transformación interior que ocurre lentamente, pero ocurre, con cada decisión que parecía pequeña, pero que moldeó el alma desde dentro. Por eso, este período de revisión espiritual no es una prueba, sino un encuentro con la verdad. El alma ve lo auténtico y lo que era fachada, ve lo que hizo por deseo y lo que hizo para complacer. Ves dónde amaste de verdad y dónde simplemente te dejaste llevar. Ves cada detalle con precisión y, paradójicamente, este encuentro no genera desesperación, genera comprensión. El alma comprende que Dios siempre ha estado atento a los pequeños gestos, pequeños esfuerzos, pequeñas renuncias que nadie vio, y lo que parecía insignificante se vuelve demasiado valioso para olvidarlo. Esta conciencia abre un camino profundo en el alma, casi como si se acercara a un punto decisivo en su camino. Un punto donde todo lo vivido empieza a cobrar sentido y a alinearse con lo que Dios siempre ha querido para ella. Si esta reflexión despertó algo dentro de ti, escribe las palabras a detalles en los comentarios. Al llegar a esta etapa más profunda del viaje espiritual descrito por el Padre Pío, todo lo dicho hasta ahora comienza a alinearse en una sola dirección. Comprender que la vida misma es un llamado continuo al bien, a la transformación interior, a tomar decisiones que reflejen quiénes somos realmente. El Padre Pío habló del último llamado no como una amenaza, sino como un recordatorio amoroso, una invitación insistente a vivir con propósito mientras aún hay tiempo. Dijo con una sinceridad que trasciende generaciones: haz el bien mientras haya tiempo, porque la eternidad no espera. Y esta frase, tan simple a primera vista, encierra una verdad oculta que se revela con mayor fuerza cuando comprendemos lo que le sucede al alma en los 40 días posteriores a la muerte. Lo que quería decir, en el fondo, era que cada momento de nuestras vidas importa. No solo los grandes momentos, sino los cotidianos, el trasfondo del alma, eso que nadie ve pero Dios ve con absoluta claridad. Todos recibimos oportunidades diarias para construir algo eterno mediante pequeños actos de bondad, decisiones conscientes, actos de amor que parecen insignificantes, pero que espiritualmente tienen un impacto enorme. El Padre Pío vio esta realidad con profundidad e insistió en que no debemos esperar un gran momento para mejorar. La vida está hecha de ahora. Es en el ahora que construimos el cielo dentro de nosotros mismos, o dejamos espacio para las sombras que se acumulan sin que nos demos cuenta. Cuando hablaba de misericordia, siempre enfatizaba que Dios nunca abandona el alma, jamás. No importa cuánto haya errado alguien, cuánto se haya extraviado, cuán perdido esté en sí mismo,
La misericordia no es solo una posibilidad, es una promesa. El viaje espiritual de 40 días no es un castigo, sino una revelación. Muestra quiénes somos, pero también quiénes aún podemos llegar a ser. Es un encuentro con la verdad, pero una verdad iluminada por el amor divino, que acoge, sana y reorganiza el corazón. El Padre Pío lo vio claramente y dijo que ningún ser humano debería temer este encuentro, porque Dios no espera condenar, sino restaurar. Siempre enfatizó que la eternidad no es algo distante, intocable ni abstracto. Comienza aquí. Empieza en cómo tratamos a los demás, en cómo lidiamos con nuestras propias debilidades, en los pensamientos que cultivamos, las palabras que pronunciamos, las decisiones que tomamos en momentos en que nadie nos ve. Es como si el alma, al atravesar este profundo proceso después de la muerte, finalmente comprendiera que toda la vida fue una preparación para este momento de claridad. Y esta percepción es transformadora. Hace que el alma reconozca que los pequeños actos de amor tienen más peso que cualquier gran logro, que el perdón ofrecido vale más que cualquier victoria humana. Esa humildad oculta brilla con más fuerza que cualquier reconocimiento público. Y continúen con la explicación con normalidad, entendiendo que este último llamado del Padre Pío no pretende asustar, sino despertar. Es un llamado a despertar el alma mientras aún está en el cuerpo, mientras aún tenemos la oportunidad de cambiar de rumbo, sanar heridas, recomponer lazos, reestructurar nuestra mentalidad, abandonar hábitos que nos hunden y aceptar decisiones que nos elevan. Es un llamado a construir la eternidad en los detalles de la vida, en los detalles que ignoramos pero que Dios observa con cariño. Dijo que cuando el alma se enfrenta a su propia historia, se da cuenta de que nada es demasiado pequeño y que todo lo hecho con amor se vuelve eterno. Incluso al hablar de errores, el Padre Pío nunca enfatizó la caída, sino el nuevo comienzo. Sabía que cada persona lleva consigo batallas internas que nadie conoce. Sabía que el silencio de muchos esconde un profundo dolor. Sabía que la vida a veces pesa en lugares que nadie imagina. Por eso repetía incansablemente sobre la misericordia, sobre volver a intentarlo, sobre confiar, sobre comprender que Dios no exige perfección, sino sinceridad. Esta es la esencia del llamado final, una invitación a permitir que Dios entre en los rincones del alma, donde aún persisten la confusión, el miedo o la resistencia. Y al final, esta enseñanza del Padre Pío es como un puente entre la vida y lo que viene después. Todo lo que han oído hasta ahora sobre los 40 días, repasar la vida, los lugares, los objetos, las decisiones, los hábitos, el equilibrio espiritual, apunta a lo mismo. Dios no abandona a nadie en ninguna etapa del camino. Hay luz, hay oportunidad, hay esperanza. Y esta comprensión sirve no solo para reflexionar sobre la muerte, sino para transformar nuestra forma de vivir. Después de todo, si la eternidad no espera, la transformación tampoco. El alma lo presiente y cuando comprende, algo en su interior despierta. Una claridad que traspasa cualquier sombra, una conciencia que lo cambia todo. Si este mensaje resonó contigo de alguna manera, escribe la palabra preparación en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí, creo que puedes sentir que esta conversación no fue solo información, fue una conexión. Uno de esos momentos en los que nos reconocemos interiormente y nos damos cuenta de que ciertas verdades llegan justo cuando nuestra alma las necesita. Así que, si este contenido te hizo reflexionar, te conmovió o te brindó claridad, te invito
a seguir este camino conmigo. Aprovecha y suscríbete al canal, no por obligación, sino porque, si todo esto te ha parecido claro, hay aún más contenido que profundiza, fortalece y aclara muchos aspectos de nuestra vida espiritual. Cada video que veas aquí está diseñado para aportar algo real a tu camino, algo que te ayude a ver con más conciencia y paz. Y deja tu comentario también, de la forma más sencilla posible. Escribe: estoy contigo hasta el final. Así sé que has estado conmigo. Hasta ahora, y se crea una conexión especial entre nosotros. Saber que hay alguien al otro lado caminando a mi lado me da fuerzas para seguir compartiendo contenido como este, con sinceridad, cariño y profundidad. Si puedes, por favor, dale a me gusta. Puede parecer pequeño, pero ayuda mucho a que el video llegue a otras personas que podrían necesitar este mensaje hoy. Es un gesto rápido, pero marca la diferencia. Y antes de irme, déjenme sugerirles algo. Hay un video aquí que complementa este tema de una manera muy hermosa y profunda. Hagan clic en él y sigan conmigo. Creo que se sentirán parte de la misma conversación que iniciamos aquí.